el MAS tuvo una gran oportunidad, pero un grupito, no el MAS como su organización social, un grupito y unas dirigencias burocratizadas no comprendieron que también, así como un día inicias una tarea histórica, también tienes que terminar. No puedes ser tú hasta el final de los días el conductor. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Voces de Poder. Estamos ante un panorama político complejo de cara a las próximas elecciones. Se han inscrito 11 partidos y 5 alianzas, lo que abre la posibilidad de una papeleta muy fragmentada, similar a la que vimos en 1997 con 14 candidatos. Aún están los aspirantes que no cuentan con un partido, otros que esperan ser proclamados, y en el caso del MAS, por ejemplo, no hay una figura visible hasta el momento, y la oposición dividida, el escenario incierto para el electorado, en fin, mucho para conversar junto a Jorge Richter, quien nos acompaña hoy, y aquí con Jimena de Otey, que siempre es un honor estar contigo. Vamos a poder conversar sobre este tema tan candente. Jorge, qué gusto. No, el gusto es para mí, un saludo siempre cordial para Jimena, acá en Voces de Poder. Pues es un honor para mí acompañarlas. Bueno, hemos estado esperando hasta el último minuto del 18 de abril para saber cuántos partidos, qué alianza. ¿Es una primera mirada de lo que realmente tendremos para las elecciones? El número de partidos sí es importante saber quiénes van a participar. Todavía hay algunas definiciones que tiene que tomar el Tribunal Supremo Electoral sobre las condiciones habilitantes de los partidos en cumplimiento de sus estatutos internos. Pero es bueno también saber más o menos cuántos van a ser y quiénes y con qué cuerpo de alianzas pretenden ir al proceso electoral. Pero nada más, no dice mucho más que eso. Después hay que esperar hasta el 18 de mayo que tengamos la definición de quiénes son las personas que conforman el binomio. Eso es muy, muy importante, porque de forma paralela tenemos algunas acciones que están destinadas a entorpecer el proceso electoral o posiblemente a hacer que éste todavía pueda postergarse en el tiempo. Hay allí unos factores que seguro ahora los vamos a mirar que están latentes, peligrosamente latentes. Entonces, podremos observar los hechos que determinen el proceso electoral. Número 1, ¿qué hará en ese momento el señor Evo Morales? Él endosará la votación de la cual es propietario. 1.5 millones del padrón electoral les responde a Evo Morales, eso es alrededor del 20%, pero no será candidato seguramente. Y, por lo tanto, son las preguntas, tendrá un pupilo al cual va a impulsar. ¿Este pupilo será Andrónico, no será Andrónico? ¿Con qué partido irá el señor Andrónico si es que va? ¿Con qué partido irá el señor Evo Morales si es que va? ¿Cuál será el estatus jurídico de Evo Morales en ese momento? Y eso tendrá repercusión sobre la elección. Y adicionalmente, los otros partidos también, con quienes van a estructurar sus binomios. Todo esto marca un rompecabezas muy complejo que todavía no podríamos aventurar y decir quién va a ganar, quién es el mejor posicionado, porque eso es solamente hacer un pronóstico irresponsable. Pero los factores de poder hoy en día están al rojo vivo para graficarle. Y Jorge, ¿por qué tan fragmentada la oposición? ¿Cuál es tu lectura? Porque la oposición en 20 años, en 2 décadas, no ha construido con una visión de país su horizonte político, su nuevo paradigma social. ¿Qué tipo de sociedad quieren o piensan o imaginan? ¿Cuál es el actor histórico fundamental en este nuevo tiempo? Ya no somos igual que el año 2006, hemos cambiado. Entonces hay que pergeñar un país, un modelo de Estado, un modelo de sociedad, un modelo, Jimena, de convivencia. Los bolivianos no sabemos convivir políticamente de forma aceptable y civilizada. Somos siempre una sociedad que buscamos invalidar al otro
y tenemos lógicas hegemónicas dominantes. Queremos dominar al otro sector. Se puede ser una persona de la derecha, se puede ser una persona de izquierda, medianamente de centro, pero no se puede renunciar a tener un diseño y un modelo de país. Y lamentablemente, en 2 décadas, los señores de la oposición, que son prácticamente los mismos de siempre, que están hace 30 años allí o un poco más, no se han dado a la tarea de construir. Por eso no le dicen nada importante hoy en día a los bolivianos. Y se han quedado únicamente en el ánimo de ser sustitutivos del MAS. Y sustitutivos del MAS significa que su discurso únicamente tiene como elementos centrales el hablar mal del movimiento al socialismo, de lo social popular, para ellos poder ser sustitutivos de aquello. Pero no alcanza, porque hay que comprender que aquel proceso o este proceso que todavía está vigente es un proceso sociopolítico. Se ha asentado en el país. Para combatirlo electoralmente tienes que ser mejor. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista del discurso, del modelo de Estado, del modelo de desarrollo de la sociedad que quieres construir. Somos una sociedad diversa, entonces sobre lo diverso algo habría que decir. Y lo único señalar como única opción, y termino con esto, como única opción el ir y afirmar de que soy la garantía de que el movimiento al socialismo no vuelve nunca más, eso no alcanza. ¿Y por qué no construir una narrativa que además acompaña a salir de la crisis, pero hablar de los derechos políticos, de los derechos fundamentales, o sea, de hablar, vamos a necesitar una nueva constitución política del Estado, cómo vamos a reafirmar los derechos de pueblos indígenas, de las mujeres, la salud, la educación? Yo no encuentro en ninguno, ni oficialismo ni oposición, que nos estén hablando de ese tema. Porque ninguno, ni de oficialismo ni de oposición, lo han desarrollado. Ninguno. Entonces, ellos, como no tienen una mirada de país, a ver, ¿qué rol van a tener los jóvenes? ¿Qué rol van a tener las mujeres en este país? ¿Cómo nosotros garantizamos la no violencia de género en Bolivia? ¿Cómo garantizamos que podemos avanzar de forma determinante en reducir los feminicidios? Y cuando digo esto, Jimena, digo que no nos reduzcamos a un spot televisivo. No. ¿Qué acciones nosotros tomamos para darle seguridad a las mujeres, a los niños que sufren tanta violencia intrafamiliar? ¿Cómo podemos hoy, desde el punto de vista de la autocrítica muy seria, podemos hablar y señalar que este modelo económico se ha agotado estructuralmente y en su esencia, pero que además requiere, para viabilizar la economía de Bolivia, ser inclusivo en una nueva generación de inclusiones? Hablo de inclusiones económicas con otros actores que están postergados, que no construyen la agenda nacional económica y productiva del país, y también hablo de las inclusiones regionales que son necesarias, donde hemos abandonado las regiones. Entonces, ¿esto qué significa? Significa pues un esfuerzo de sentarte a pensar el país, a proponer soluciones y salir del facilismo mágico de decir yo en 100 días arreglo, yo traigo 10.000 y el otro mejora la oferta, no yo 12.000 millones de dólares, que saben que eso no va a ocurrir, no hay posibilidad humana de que eso suceda, pero estamos sobornando al electorado con unas ofertas que solamente van a generar desencanto. Mirar el país que quieres, Jimena, es una tarea bien compleja, requiere mucho tiempo, mucho estudio, mucho cansancio. Una persona me decía alguna vez, cuando yo todavía estaba en funciones de gobierno, decía, sí, pero Ritter se esmera en hablar complejo. Y yo le dije, no es que uno se esmera en hablar complejo, lleva mucho tiempo el poder llegar a ciertas conclusiones y a poder usar también ese lenguaje. Mientras tú vas al carnaval de Oruro, otros tenemos que seguir sentados tratando de estudiar, de interpretar lo que está pasando. Es un esfuerzo. Y la oposición y los opositores y el gobierno, quiero decir, ahí hablo de Arce, hablo de Morales y hablo de Andrónico, no han hecho ese esfuerzo todavía. Entonces, no tenemos posibilidad de decir, por este camino el país va a encontrar mejores días. En este tema, en los últimos
20 ya, años, tampoco escuchas ahora, hoy en día, una propuesta del lado del masismo, por ejemplo, teniendo Arce hoy Andrónico, que también te dé una figura sobre cómo vas a salir adelante. Lo que escucho de manera insistente es que el modelo funciona, es que tenemos éxito, en que esto está muy bien. Tal vez en algún momento Evo Morales como que está queriendo zafarse de eso y está lanzando alguna que otra. Mira, ¿eso funciona para el electorado? En Bolivia hacemos elecciones muy marketeadas. Es decir, tomamos una idea y la queremos explotar como si fuese la solución de fondo. Pero el país, el Estado, requiere la presencia en realidad de estadistas. Y el estadista es una persona que comprende el conjunto de los elementos de un Estado, las lógicas de movilización de nuestra sociedad, por qué somos como somos, por qué peticionamos de una manera, cómo nos comportamos ante determinados desafíos. Es decir, para graficar, el estadista comprende todos y cada uno de los elementos que hay en esta mesa. Lo que hemos tenido hoy en día es que hay uno que sabe de qué se trata esta taza, para qué sirve el micrófono o ese teléfono, pero la globalidad de todo, no. Y no tenemos eso en el país. Yo diría, desde que el doctor Paz Estenssoro dejó la presidencia el año 89. Entonces, Evo Morales, respaldado por lo que fue un tiempo de éxito económico, también podemos hablar de eso, pero hay un criterio de éxito económico, suelta unas ideas, pero que no son ideas de fondo. No son ideas de fondo. Cuando él dice en mi gobierno, en su eventual gobierno, vamos a inundar de combustible el país, no tiene forma humana de hacer aquello. No, con las actuales condicionantes que tiene nuestro país, que es falta de recursos económicos, falta de un canal de abastecimiento de divisa de manera permanente y constante por alguna actividad productiva de Bolivia. Bueno, entonces ayuda sí para rellenar los espacios informativos, pero no es la salida del país. Es algo que, o sea, no tiene cómo demostrar o sustentar lo que dice, pero la gente le cree. ¿Por qué sigue con un porcentaje tan alto? Más allá de que la gente le cree, hay que ver en qué espacio se le cree. Él es el dueño hoy en día y es propietario del voto identitario a Bolivia. Y el voto identitario se ha sedimentado. Ese voto identitario significa te voy a apoyar por encima de cualquier situación que tú hayas podido generar. Entonces no molestan ni hechos de corrupción, ni referencias al narcotráfico, ni a la pedofilia, ni a nada. Porque la gente está comprometida con lo que él ha significado, con lo que él les ha podido otorgar históricamente, que son ampliación de derechos, visibilización, inclusiones que antes les estaban prohibidas. Eso ocurre ahí. El sector urbano de nuestro país no le tiene confianza. El sector urbano quiere su jubilación política. La quiso ya el año 19, no lo lograron, y hoy, en un principio, para esta jubilación sirvió la figura de Arce. Después Arce desencanta al país. Sirvió la figura en su momento de Luis Fernando Camacho, tampoco funcionó. Y ahora sirve la figura de Andrónico Rodríguez, por eso se lo apoyan. No lo apoyan en mi criterio por ser Andrónico Rodríguez per se, sino porque él es la posibilidad de que Evo Morales salga del escenario político. Número uno. Y lo otro que me habías preguntado, Jimena, es que tampoco el presidente Arce tiene una claridad de hacia dónde ir como modelo. Sostiene que su modelo económico es exitoso porque es un hombre ganado por lo dogmático. El dogma es a lo que uno apela cuando no tiene formación política. Cuando no tiene formación política, formación económica, técnica, etc. Pero él en lo político es dogmático y se aferra de 4 ideas para poder caminar. Pero abrir el modelo en el convencimiento que éste se agotó porque tenía una fuente de financiamiento que un día terminó, no va a aceptar aquello. Y no acepta que, por ejemplo, el actor privado en el país pueda ingresar también como un actor al que hay que incluir,
pero que sea decisivo en la participación de la construcción de la agenda económica. Entonces, el dogma cierra toda posibilidad a que él incorpore nuevas medidas. No mira más allá de ver que es el Estado el único ente que puede tomar las decisiones mayores. Y no ve que los privados también podrían tomar una parte, complementariamente con el Estado, una parte decisiva de responsabilidades en inversión privada, en dinamizar la economía, en participar en algunas áreas que sería importante que ellos estén hoy en día presentes. Si no hacemos este cambio, no tenemos posibilidades de salir. Yo tengo una preocupación porque yo creo que el país está jugando en estas elecciones decisiones muy importantes para nuestro futuro que pueden ser largos como podemos acortar mucho. Y creo que también ha habido grandes conquistas sociales, incluye el tema de las mujeres. En 2009 nosotros ni siquiera estábamos legisladas, ¿no? Entonces creo que a partir de estas decisiones supranacionales que deben hacer la Constitución, hemos sido incorporadas, ¿no? Y han habido avances interesantes. También el impacto económico ha logrado que hay una ascensión de la clase media, que haya mejores condiciones de vida, pero si vienen también estos otros movimientos, así muy el estilo nacionalistas, Milley, Trump, o etcétera, también me preocupa que haya como un retroceso, ¿no? Y todas estas conquistas, ahora solo menciono estas de género, pero creo que hay eso de la clase media, creo que hay también el tema de la alfabetización, de empezar a hablar de derechos reproductivos. Ha habido un nuevo léxico de corporal, de inclusión, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa que venga alguien así de no, nada de esto sirve, se borra, o sea, que ya sea constitucionalmente o por decreto, porque también puede haber muchos temas autoritarios, aunque solo la gobernanza será difícil, pero sí me preocupa eso, pues cómo transitamos de un modelo que ha hecho cambios interesantes, ahora tal vez sí con ese problema de DOPA que no ha permitido reconocer a tiempo tal vez la crisis y incorporar nuevos actores, alguien que pueda venir a decir, bueno, nada de esto sirve. Ese actor no está presente hoy en día, que tenga la claridad de que el modelo hay que perfeccionarlo, de que el Estado plurinacional debe perfeccionarse, no debe ser invalidado y regresivamente volver a la Constitución del 92. Claro, hablan de la República y quiero morir. La República en realidad no es un modelo de Estado. La República es un modelo de gobierno. Son cosas distintas. La Constitución política menciona 11 veces la palabra república, básicamente para hacer referencia al presidente o la presidenta de la República, básicamente. Pero la esencia de la Constitución política es republicana. ¿En qué sentido? En el sentido de independencia del poder, poderes divididos, etc. Eso es la República, que ha sido ahora complementada con la democracia intercultural, el reconocimiento de las decisiones comunitarias, la justicia comunitaria, la representación de las naciones indígenas minoritarias, por ejemplo, etc. Todo el mundo además avanza en esa línea, todo un avance que significa el reconocimiento de nuestra ancestralidad, de nuestra debida y correcta representación. Si no se entiende esto, pues por supuesto las fuerzas que amenazan volver hacia los años hacia la década de los 90 están nuevamente presentes ahí. Yo escuchaba hace un tiempo atrás una persona que ahora está en el Comité Cívico Pro Santa Cruz que decía: el Estado plurinacional no ha resuelto nuestros problemas económicos, pero el Estado plurinacional no es un modelo económico, es un modelo de organización de sociedad, de equilibrios de poder, de representaciones justas, que necesitaríamos perfeccionar. Ahora, ¿qué es perfeccionar? Yo alguna vez al presidente Arce le dije, siempre hablamos de inclusión y siempre hablamos de revolución. Y yo no siento que ya en este tiempo en el que estamos nosotros, y yo estaba allí acompañando la gestión, hagamos nada revolucionario para empezar. No hay nada revolucionario. El último acto revolucionario en este país fue la promulgación que colocó en funcionamiento la Constitución Política del Estado año 2009.
Desde entonces todo es administrativo, no hay nada revolucionario. Y número 2, no hay nada fuertemente transformador tampoco en el país. No hemos vuelto a transformar nada. Y para transformar algo significa que hay que imaginar otro horizonte de perfeccionamiento de esto. ¿Cómo extendemos los derechos de la mujer, por ejemplo, de los campesinos, de los pueblos originarios, de los obreros, de los jóvenes, de las amas de casa? ¿Cómo extendemos los derechos mejorándolos antes que pensar que todo hay que volverlo a punto cero? Imaginémonos lo que podría ser regresar a punto cero y volver de pronto a situarnos, la edad no la vamos a tener, pero situarnos nosotros en el año 92, otra vez. Y este recorrido de 3 décadas, entonces, sirvió para algo. Una sociedad seria es una sociedad que construye, ladrillo a ladrillo, pero construye. Los Estados Unidos hizo algo importante. Necesitaba tener un presidente de color, tuvo al presidente Obama. Eso significa que en algún momento ya lo tendrá también. La sociedad tiene que quedar abierta. En cambio, en Bolivia tenemos un problema de no comprensión de las convivencias. Como no hemos resuelto la convivencia, yo te quiero dominar, tú me quieres dominar a mí. Eso se llama sustitución circular de élites. En cada recambio hay sangre, hay no aceptación del otro, hay mayor dolor, mayor estigmatización del otro. Tenemos que cambiar el modelo. Yo alguna vez tenía una conversación con Álvaro García Tinera, y el único que nos diferenciamos es que yo pensaba que ya no puede haber una nueva hegemonía otra vez de dominancia. Tiene que haber una hegemonía donde el sentido común sea la complementariedad. Santa Cruz es distinto de La Paz y La Paz diferente de Santa Cruz. Como organización societal somos distintos, pero somos bolivianos. Entonces hay que diseñar, más que leer las teorías de afuera, hay que diseñar nuestro propio modelo de convivencia, donde blancos, no tan blancos, etcétera, nos podamos complementar y construir un país. Eso, para que mi entender, se llama proceso de pacificación. ¿Quién habla de los que está hoy en día candidateando de un proceso de pacificación? Si lo que están pensando, dijo ahí uno que es alcalde y que es también candidato, dijo, les vamos a romper una vez que llegamos al poder. Les vamos a romper significa que va a encarcelar, va a llegar a la violencia, otra vez las persecuciones, la judicialización. Cuando tú obras de esa forma, Ximena, inmediatamente construyes un polo de resistencia en el otro lado. Pero en el caso del MAS, perdón que te corte, desde el 2005 cuando gana las elecciones al 2006 hasta la fecha, ellos sí han manejado el tema como hegemonía. Ellos sí se ha visto, sobre el área de dominancia. claro, de dominancia, en algunos momentos autoritarismo, en algunos momentos ha sido un gobierno muy duro, es un gobierno duro. Hay que recuperar algo, porque los procesos no pueden ser perfectos. Nadie puede imaginar que el proceso de cambio podía iniciarse y terminar de manera perfecta. ¿Y perfecto qué significa? ¿Fue perfecto en lo económico, en lo social, en lo político, en lo institucional? No, para nada. No hay además ningún proceso en el mundo que acredite aquello. Lo que sí hay que mirar es si la esencia del proceso mantiene algo fundamental para los bolivianos. Yo ahí creo que sí. Lo fundamental es las inclusiones. Para mí, las inclusiones son lo más importante. Inclusión, Ximena dice, de las mujeres, inclusión de los pueblos originarios, inclusión de los indígenas, porque así no podíamos seguir viviendo. Económicamente, ahí tengo mis diferencias. Económicamente lo que hemos tenido es un momento de bonanza, plata gastada y malgastada. Eso es otra cosa, ¿no? Otra cosa distinta. No es lo esencial es cómo convivimos para generar condiciones de tranquilidad y poder avanzar. En un principio, y sería un poco largo, pero lo puedo explicar si tenemos tiempo, el MAS es la respuesta a las élites conservadoras en nuestro país, que habían hecho del espacio del Estado un espacio propio de ellos, como si fuese de su misma naturaleza,
en la cual solamente ellos actuaban y se convirtieron en clases hegemónicas, dominantes y privilegiadas? La respuesta fue un proceso de acumulación social de más de 4 décadas. Entonces llega el MAS ante ella. Por supuesto que en el primer año es toda la efervescencia de lo social, de lo popular, de lo nuevo, de las reivindicaciones históricas, de la misma Asamblea Constituyente, pero a medida que va pasando el tiempo, la Constitución y su misma Constitución se convierten en su enemigo porque se dan cuenta que por el mismo camino electoral que está anotado en la Constitución van a perder el poder un día. Entonces empiezan a cerrar las posibilidades constitucionales. Primero la modifican, ahí vienen las sentencias, etc. Y a medida que hacen eso, van verticalizando su conducta y volviéndose cada vez más autoritarios para no ceder el poder contra los que habían sido antes sus opresores. Entonces ahí se pierde y se diluye el espíritu democrático. Yo creo, paréntesis, que el MAS debió haber preparado 2, 3 personas para jugar en las reglas democráticas con otras candidaturas y no vivir siempre con el líder eterno. Esto es lo que debió haber hecho. Entre otras cosas, el líder eterno tampoco tiene una vocación en el tiempo absolutamente democrática. Por eso digo que hoy en día necesitamos cambiar el modelo. La sustitución circular de élites no puede ser un día de derecha, otro día de izquierda, un día de derecha, otro día de izquierda, porque es profundizar y enraizar el odio. Necesitamos parar con aquello y generar un modelo de pacificación, de saber cómo coexistimos. A partir de eso, un nuevo pacto social donde las reglas absolutamente indispensables mínimas de la convivencia estén claras para jugar políticamente. Y digo esto más, yo siempre ponía este ejemplo. Podemos ser los 3 cristianos y católicos, pero no necesariamente ejercemos los 10 mandamientos como los manda la iglesia. A veces ni vamos a misa, No, de los 10 mandamientos, tal vez 2 cumplimos, bien. Pero cuando entramos a la iglesia, inclusive hablamos en voz baja, por una cuestión de respeto. Y no le lanzamos una pedrada a la sacristía. Bueno, hay que construir la sacristía de la democracia donde el respeto es absoluto, parte de todos, para decir, con esto jugamos, así participamos, estas son nuestras reglas, y eso nos va a permitir dar un paso cualitativo como sociedad para mirar hacia adelante. El MAS tuvo una gran oportunidad, pero un grupito, no el MAS como su organización social, un grupito y unas dirigencias burocratizadas no comprendieron que también, así como un día inicias una tarea histórica, también tienes que terminar. No puedes ser tú hasta el final de los días el conductor, porque eso atenta contra el principio fundamental del contrato social, ese que hablaba Rousseau. Todos somos iguales, pero entre nosotros 3 que somos iguales le vamos a dar a Jimena la posibilidad que nos gobierne. Pero no para que Jimena crea que es mejor que nosotros, solo para que nos gobierne un tiempo. Esto que es tan básico hay que siempre replicarlo en la sociedad. Y el MAS, en su impulso de contener al enemigo histórico, empezó a tener conductas autoritarias. No el MAS, los dirigentes. Entonces seguimos en un país donde nos basamos en élites hegemónicas, sea de izquierda, sea de derecha, y al final si te pones a pensar, somos 12 millones de habitantes, deberíamos ponernos de acuerdo relativamente fácil en esa propia diversidad, ¿no? ¿Por qué no? Pero ahí hay un ejemplo que aplica. Cuando uno va al colegio de sus hijos y está, digamos, en la promoción de los chicos, hay que ponerse de acuerdo si va a haber o no va a haber viaje de promoción, y es una batalla. Los chicos van a bailar caporales, hay que ponerse de acuerdo en el traje, es una batalla, ¿no es cierto? Qué difícil es poder encontrar formas de dialogar y de consensuar. Traslademos eso. No tenemos mediadores, pues antes teníamos también. Están todos devaluados. En gran medida están todos devaluados. Si nosotros construyéramos un proceso de paz, no tenemos quien lo impulse en Bolivia. Hay que apelar a alguien de afuera para que nos ayude, porque además no lo hemos hecho nunca, no sabemos de aquello. Es muy complejo, pero lo que no se puede perder
Esto lo ha dicho el Papa Francisco que ha fallecido y que a mí me tiene con el alma quebrada mi día. El diálogo es una herramienta que nunca podemos renunciar, decía el Papa Francisco. ¿Cuándo en Bolivia en este último tiempo ha habido un gran diálogo? No, había un. Y no queremos dialogar porque no nos aceptamos. No nos aceptamos. Tenemos la memoria siempre de que o me hizo daño o que yo me quiero poner al otro. Pero ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no hay grandes procesos de diálogo? De esta crisis, Jimena, económica, tú conoces de economía, de esta crisis económica se salen con medidas, por supuesto, pero antes se sale con un acuerdo político. Si no hay acuerdo político, no hay No se animaría a hacer ninguna medida si no tiene sus... si no llena ese ¿Y el acuerdo político qué es? Es la construcción a través del diálogo. Ahora, diálogo, ¿cómo puedes construir en un país que ha estado viviendo los últimos 20 años con un diálogo de un solo lado, unilateral? Porque antes aparecía la Central Obrera Boliviana. Antes habían otros actores. De pronto aparecía la Iglesia Católica y el Bajo de Papa. Ana María Romero de Cantero, habían los fabriles, salían y defendían, hablaban. Ahora el diálogo es el gobierno con las organizaciones afines a lo que el gobierno dice. Entonces, ¿cómo puede haber un diálogo así? ¿Cómo hemos construido eso? Esa gráfica, que es el reflejo de lo que hoy día nos pasa, también, a lo cual hay que complementar que los otros actores políticos, el otro lado, los opositores, tampoco son gente de diálogo, son gente que ha combatido para sustituir al MAS. Fíjate, Jimena, que los que estuvieron en la Universidad Católica son candidatos a la presidencia hoy día. Imagínate aquello, ¿no? Entonces, eso nos puede mostrar en esencia cómo es la crispación ahí en ese nivel político. ¿Qué creo yo que está ocurriendo de parte de la sociedad con esos sectores políticos o con esos actores políticos? Todos, incorporadas las organizaciones sociales burocratizadas. ¿Qué son burocratizadas? Son organizaciones sociales que viven muy cómodas del favor del Estado, como la actual Central Obrera Boliviana, con esa dirigencia, no la central, no la institución, sin nada dirigencia. Bien. Pues creo que los bolivianos, como no le damos la confianza que acumule, está mal dicho, no le otorgamos la confianza suficiente para que una sola persona acumule, todos están 14, 15, 16%. Entonces, los bolivianos están creando una crisis para jubilarlos a todos y hacer un barrido de una cantidad de políticos que ya no les sirve, que no les son útiles, pero que no se quieren ir, y la misma sociedad boliviana les va a abrir el camino para irse. Ahí hay especuleos. A ver, hoy día, hasta hace un mes parecía que faltaban siglas para los candidatos. Hoy parece que sobra. No, no están muy creíbles. Entonces, desde los dos lados, ¿cuál va a ser la situación si desde el bloque oficialista no concorda con que siga, con qué partido, ¿no? O sea, puede haber una alianza entre ellos, logren ir a una segunda vuelta. Esa es una parte. La otra parte, yo digo, a pesar de las explicaciones teóricas de que no nos entendemos, no dialogamos, me resulta que debe haber una estrategia por detrás para fraccionar tanto a la derecha. O sea, primero empiezan así todos o a la derecha o a la oposición, o pseudo izquierdas, pseudo derechas. Porque parece muy extraño que empiecen con una coalición y después así muy rápido la bomba. Pero no hay estrategia. Y yo digo, ¿no será que tienen miedo que el gobierno quiera inhabilitar? Entonces van cuidando sus fichas uno por uno para, bueno, le inhabilitan primero, entonces le ponemos al suplente. Después al suplente del suplente. Esa es una especulación, pero porque a veces no pueden. Eso por un lado, ¿no? Entonces tal vez es eso porque cuesta entender que ante casi un clamor de la población por salir de una crisis económica, estén pidiendo unidad, ¿no? Nosotros hemos tenido la posibilidad de entrevistar en Camebol a Samuel, a Tuto, a Rodrigo y a Pat.
Entonces, ya veíamos al final de las entrevistas, de las conversaciones, que ya se dudaba, ¿no?, de que esto iba a funcionar, aunque Jimena le hizo una pregunta así de frente a Tuto y le dijo, si sale Samuel, ¿vas a apoyarlo? Y le dijo que sí, Marco. Claro, ¿no? Y había sido no. Ya había sido no. Entonces, Eso explica por qué no acumula después confianza. no, por supuesto, pues entonces, además, las que hemos estado presentes en esos lugares, además te queda más una decepción directa. ¿Cómo leemos porque es como tener un tablero de ajedrez sin el rey y sin la reina? Es un gran rompecabezas, Erika, ¿no? Y no es que no puedan armar un bloque de unidad, es que sus intereses piden el bloque de unidad. En Bolivia, en la década de los 90, crean, para salvar al viejo sistema partidocrático, crean agrupaciones ciudadanas. En realidad, para salvarse ellos y seguir participando. Bueno, lo que crearon fue el principio del mal, porque la única estructura partidaria grande que hubo después en el país fue el MAS y muchas agrupaciones ciudadanas. Que esas agrupaciones ahora las tienen que fusionar para enfrentar al GRANT. Pero el de Cochabamba no imagina no tener sus propios diputados. El de Santa Cruz sus propios diputados. Que el de Tarik todos quieren tener, porque esos diputados en la asamblea son su seguro de cualquier hecho judicial. Todos los candidatos quieren procesos judiciales. Entonces, la protección es tener asambleístas. Si yo digo, no, le vamos a dar, llámese a Samuel, todo, y yo quedo absolutamente desprotegido. Y claro, y después voy a ir y le voy a pedir a Samuel que por favor me ayude, mire, usted ni siquiera me va a atender el teléfono, menos me va a recibir. Entonces ellos quieren tener su cinturón de seguridad. Y ese cinturón de seguridad está hoy en día imposibilitado. Entonces, no han logrado resolverlo en 20 años, en 2 décadas, tampoco lo iban a hacer ahora, porque es la misma lógica. La misma lógica. No ha cambiado en nada. Son liderazgos regionales, ninguno nacional, liderazgos regionales que necesitan tener participación. La misma ley aplica al oficialismo. En el oficialismo, que deben estar contentos con lo que está pasando en el sector opositor, en el oficialismo es otro el escenario, pero va en esa dirección. Número 1, Arce ha caído tremendamente en las posibilidades electorales, pero su estrategia es otra. No va a ir a perder las Islas del Mar. No es de favor, no, es que no es de. Él no hace sus números y sus cuentas y diseña su estrategia sobre el favor social. Él hace una estrategia que se llama candidatura única. Va a presionar con esos acuerdos que tiene con ciertas instituciones, va a presionar para que los otros no puedan estar candidateando, que Morales no esté presente, que Andrónico no esté presente, que el bloque popular solo lo pueda llevar a él. Entonces, si lo lleva a él, este país que más o menos 45% es un país de izquierda, entonces a él le pueden dar 25-30. Porque no hay otro a quien darle. Gente que no va a votar nunca por Samuel, ni por Esvilla, ni por nadie. Ese 25-30 que le da un muy buen blindaje legal en la asamblea legislativa. Pero si él no va y desistiese en no ir, una alianza hoy que están como enfrentamientos ya enconados, una alianza entre Morales y Andrónico Rodríguez es más factible que una alianza Morales-Arce. ¿De Santi llegar, Andrónico? No, es esta distancia. Esa no es, Andrónico hasta ahí. sí, esa no la vamos a ver. No la vamos a ver. Posiblemente Arce puede intentar en última instancia tratar de ser parte de algo, ¿no? Pero allí no es una unidad de bloque de unidad con perspectiva de país. Es una unidad que se llama de coyuntura para el evento electoral. Después se va a despedazar. El final de ciclo de lo social popular para mí está inexorablemente llegando.
No es cierre de ciclo, eso es otra cosa. Final de ciclo. Pero ellos tienen, por sobrevivencia, mayores posibilidades, porque sus intereses son distintos, mayores posibilidades que los conservadores. Entonces pueden hacer un bloque. Si arman un bloque de unidad, el otro grupo no tiene mucho que discutir ya en las elecciones. ¿Crees que es posible la unidad? O sea, En lo popular, toda la clase política boliviana, ¿no? Es de coyuntura, sí. O sea, coyuntura significa nos reunimos, a pesar de que te sigo odiando, nos reunimos solo para ganar la elección. pero su fragilidad es tal que no es... Significa que pase el día de la elección, toma el control el nuevo gobierno y el país va a una crisis mayor. Es lo que ha pasado en realidad con este tema de las alianzas. No hemos visto a Camacho con Creemos, que su alianza con UCS y los diputados y senadores que le pone UCS con Johnny Fernández termina yéndose a la línea política que Johnny Fernández le dio. Claro. A mí no me- Ese es el mal congénito. Yo sé la fragilidad que hay en las alianzas, ¿no? Y la inestabilidad que provocas en el país. ¿Cuál es el factor que explica? Que tienen unos intereses absolutamente distintos en las necesidades de ellos, y sus necesidades son jurídicas, protección jurídica. Para tener protección jurídica necesitas tener algo con qué hablar, y ese algo con qué hablar es gobernabilidad allá, en la Asamblea Legislativa. Si no tienes eso, entonces estás expuesto. Este país, no me pidan nombres, este país ha tenido candidatos solamente para tener seguridad jurídica. Ha tenido candidatos, no hace muchos años atrás, en 19. Y yo creo que el gran reto es lo que tú dices, de que tenemos que llevar a un diálogo nacional a este país, tal vez con otros actores, a veces seamos Con otros actores. pero no sé si pero claro, ahora ya entiendo que no es ajedrez, sino un punto-cabezas. Es un rompecabezas. Perdón, Jimena, que te interrumpa, pero yo creo que no es decir, estoy persuadido de que es con otros actores. Estos, los actuales, tienen intereses personales. Eso No, mire, no me país. tiene que ser solo un gobierno de transición. La población posible. Se trata de renovación, la gente anda de ver caras nuevas, pero es rato de votar. Lo que dicen los analistas de comunicación es que buscan la cara conocida, ¿no? Eso es lo que hemos oído acá. Pero ¿por qué no apareció el nuevo que convenza? Pero el nuevo tampoco puede ser tan nuevo. Ayer en el debate escuchaba eso de jóvenes, entonces yo tampoco creo que tan jóvenes lo Cuando decimos nuevo, cuando decimos outsider, hay que pensar algo. El outsider y el nuevo no es una persona que hoy día dice, miren, soy, no sé, Gabriel Pasternak. No, el personaje de Relatos Salvajes. Soy Gabriel Pasternak. No, es alguien que ya ha circulado, pero que además dice algo en sintonía con tus necesidades. No es cualquiera. Yo lo escuchaba al señor Dunk hablar el otro día, ya muy emocionado él, agarró el micrófono y dijo, yo no he terminado mi discurso, ya han entrado a la cárcel los corruptos. Suficiente. Suficiente, porque en el otro lado ya lo van a mirar y van a decir, este viene por nosotros. Entonces, rápidamente van a buscar formas de bloquear. El país no necesita odios, ni carceleros, ni nadie. Necesita gente que diga, ¿saben qué? Yo al margen de las peleas del país, voy a mirar la reconstrucción social de la convivencia, para empezar. Una última pregunta. En una utopía, ¿no es posible de que hagan un pacto social para no judicializarse unos a otros y nos permitan unos años de gobernanza? Creo que no, otra vez ahí creo. Imagino que no, porque los odios y los intereses son mayores. Entonces hay que bloquearlo al adversario, o ya no son adversarios, son enemigos. Hay que bloquearlo al enemigo, y la forma de bloquear en Bolivia es judicializar. Invento algo para judicializarte. No hay respeto a las instituciones, no hay respeto a la justicia, no hay respeto por la integridad del otro, y no hay valor por el debate político. Las ideas no son lo que valen. Aquí lo que valen es cómo te puedo destruir. Aniquilar al enemigo en todo caso. Muy interesante, pero salgo preocupado. Otra vez voy a soñarme con la política esta noche.
no es el mejor escenario. Yo podría decir, vienen lindos momentos, pero uno los escucha y eso no está. Eso no está. Cuando alguien dice, yo me voy a encargar de que el MAS no vuelva, cuando del otro lado le responden, hay que estar atentos para que no vuelvan los de la derecha, son los discursos de la confrontación. ¿Quién en el medio creíblemente puede decir hay que dialogar? Y yo puedo decir hay que dialogar, ya, yo digo. Pero yo tengo antecedentes. Si en mis antecedentes la palabra dialogar no estuvo nunca incorporada, no soy creíble. Entonces, ahí está. Uno tiene que avanzar en política con lo que ha sembrado. Y con lo que ha sembrado, pues intentará cosechar algo. Y no le hemos dado todavía a los bolivianos o la oportunidad, o no nos han permitido que tengamos otra persona. Y entonces, imagino que los bolivianos están creando una crisis política de la cual les van a pedir a todos tengan la gentileza de salir para incorporar gente nueva. Y recién encauzar el país. ¿Eso qué se llama? Se llama bisagra de tiempo. Estamos viviendo una bisagra de tiempo. Hemos vivido otras entre el 78 y 82, entre el 2000 y el 2006. Y esa bisagra de tiempo lo único que ha hecho es abrir uno de sus ejes y la crisis se va a ir profundizando hasta que tomamos conciencia y reencauzándose el país. Gracias, Jorge, por acompañarnos en Voces de Poder. No, Muy interesante. gracias a usted por escucharme. Muy interesante. Gracias por escucharme y por permitirme decir lo que pienso. Gracias, Jorge. Gracias, Jime. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por seguirnos en nuestras redes. Escúchenos en Spotify, síganos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Gracias. Hasta la próxima. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.